Bienvenidos a ULA Informa. Soy Nereida Pacheco y con todo el equipo que lo hace posible, nos sentimos complacidos de estar nuevamente con todos ustedes, ya listos para presentarles las informaciones, entre las que se destacan las largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, la situación en el estado Mérida por las lluvias y concluye con éxito el simposio de cambio climático. Siguen los problemas con la falta de combustible para vehículos en Mérida. Desde hace varios días las estaciones de servicio han tenido que cerrar sus puertas por la escasez de gasolina, situación que afecta a los conductores de todo el estado. En varias oportunidades hemos visto que PDVSA ha tenido que importar gasolina para mantener abastecido el mercado interno. Por otro lado, varios componentes de la gasolina que se consumen en Venezuela son importados y debido a esto el gobierno no tiene la capacidad de abastecer, primero de comprar los productos que se necesitan en Venezuela para producirla y segundo de que las refinerías en las cuales están en manos de PDVSA y la corrupción ha sido tan grande de que no están en su capacidad máxima de trabajo para poder abastecer el mercado que en estos momentos. Señala la parlamentaria que los ciudadanos piden al gobierno nacional dejar de culpar a los supuestos enemigos internos y externos, por lo que indica que el Ejecutivo debe asumir su responsabilidad. En estos momentos no es una guerra económica, como lo dice el gobierno nacional con el tema de la gasolina, sino es la poca producción a través de PDVSA que tenemos en estos momentos de Venezuela. También hay que recordar de que la producción de petróleo ha caído en los últimos años, a pesar de que en los últimos 15 años Venezuela ha recibido por petróleo más de lo que se ha recibido en 85 años en Venezuela. Hay algo que denotar y que esto lo deben saber todos los merideños y todos los venezolanos, de que en este momento las colas kilométricas que se están dando tanto en el estado como en las diferentes regiones de Venezuela es por la mala administración que se da en Petróleos de Venezuela. Y todo esto es causante de todas las políticas públicas que este gobierno nacional no le aplica a Petróleos de Venezuela. Refiere que a esto debe sumarse la corrupción que existe en la estatal petrolera y el contrabando de extracción que cuenta con cómplices en el propio estado. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. El Superintendente Nacional de la SUNDE anunció que se encuentran en la fase de organización y despliegue del nuevo Sistema Popular de Inspección con miras a la temporada decembrina en Mérida. En las fases, e invitado por la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Economía, el Superintendente Nacional de la SUNDE explicó a los bachilleres el trabajo que vienen realizando en defensa de los derechos de los venezolanos y por un precio justo. Estamos aquí en una fase de organización y despliegue del nuevo Sistema Popular de Inspección. Estamos instalando los espacios populares de inspección e investigación, los epicentros. En este estado corresponden 39 epicentros por ahora, con los comités locales de abastecimiento y producción, con los compañeros de la milicia. De acuerdo al trabajo que han hecho, el condicionamiento de la venta de productos, la compra de supuestos productos importados y el impacto en los productores agrícolas por el costo de los productos, según la SUNDE, es algo que preocupa a los merideños. Nosotros tenemos ya un diagnóstico por estado de cuál es la forma de abordaje. Lo que venimos aquí es implementarlo. Es decir, pero implementarlo ¿cómo? No solamente con fiscales, porque la visión nuestra no es una visión fiscalista, persecutoria, sino con una visión más preventiva, organizativa, de análisis, de saber a dónde poner el acento para no generar una dinámica que termina además distorsionando los procesos logísticos de distribución, sino todo lo contrario, transformar la lógica de distribución e ir a soluciones que no solamente es sancionar al comercio, sino, por ejemplo, nuevos mercados comunales, nuevos mecanismos de distribución, consolidar la distribución casa a casa de los comités locales de abastecimiento y producción. Es de resaltar que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela fue creada para velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos a través de fiscalizaciones e inspecciones. Narci Delgado, ULA Informa. Protección Civil presentó un balance de las emergencias atendidas en el estado producto de las lluvias de esta semana. Varios municipios del estado han resultado afectados por las precipitaciones, teniendo que ser atendidos por el personal de cuerpos de seguridad y prevención, destacándose el trabajo en las poblaciones de Timotes, El Molino y la zona panamericana.
Dándole continuidad al trabajo que se está desarrollando en el municipio Miranda, concretamente en los sectores de Pueblo Rosado y Las Locas, nosotros mantenemos ahí un stock de 15 funcionarios, acompañados de alrededor de 70 bomberos. Hay 50 personas de la SODI, militares o soldados, que están apoyando las labores de extracción de material de las viviendas. Igualmente tenemos 12 volteos y 7 máquinas que están haciendo la remoción de escombros. En el municipio Arzobispo Chacón, también en la población del Molino, 5 deslizamientos que estaban obstruyendo el paso hacia Canaguá, pues ya fueron removidos por maquinaria de la alcaldía y de la gobernación del estado. E igualmente en el día de ayer, en Obispo Ramos de Lora, Santa Elena de Arenales, pues la crecida de Caño La Chepa afectó a 7 viviendas. Eso incluyó al comando de la Policía Nacional, que sufrió inundación parcial, dañándole algunos enseres y daños a la vivienda, que no ameritó el desalojo de las mismas. En esta pues actuaron nuestros funcionarios y en el día de ayer ya estaba solventada la situación una vez pasada la crecida. Anuncian un despliegue por toda la geografía merideña para monitorear los sitios de mayor riesgo y prevenir que se presenten emergencias con mayores consecuencias. Nosotros nos mantenemos alerta, replegados en los 23 municipios. Lo hemos reforzado con centro de atención de emergencias que está en Aricagua, Santa Elena de Arenales, El Anís y en Santa María Caparo. Estos CAEs pues son los que dan la primera respuesta en esos municipios que por su lejanía y su constante actividad se diseñaron para atender una emergencia. Anuncian que es posible que se mantengan las lluvias hasta los primeros días de diciembre. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Este viernes finalizó el segundo simposio venezolano sobre cambio climático, ciencia y gestión, desafíos ante los cambios globales. Un año de esfuerzos del CIDAD y el ICAE tuvo sus frutos. El segundo simposio venezolano sobre cambio climático, una plataforma de discusión sobre lo que en Venezuela se está haciendo. De esta manera, la Universidad de los Andes se pone una vez más al servicio del país para brindar sus orientaciones sobre el cambio climático. Estamos siendo conscientes del problema, de que el cambio climático no es una amenaza, que el cambio climático ya está aquí, que el cambio climático por ignorarlo no es que no se va a presentar, sino que ya lo estamos sintiendo. Lamentablemente, por ejemplo, esta semana hemos sido víctimas en el estado de Mérida de unas condiciones de lluvias intensas con unas consecuencias importantes en la pérdida de infraestructura, en afectaciones a las personas y en sus alteraciones incluso a sus derechos, al derecho al bienestar, al derecho a la vivienda, al derecho al trabajo, porque esta semana incluso la región de Timote está sufriendo los embates de esas consecuencias. Entonces, el problema que estamos tratando aquí es un problema mayor, es un problema que requiere los esfuerzos de todos. En esta actividad, los invitados internacionales presentaron el trabajo que vienen desarrollando en su país. Tal fue el caso de la doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla, del Instituto Politécnico Nacional de México. Nosotros nos hemos venido ya conformando en lo que hoy se llama el Sistema Nacional de Cambio Climático, que está conformado por diversas entidades, por diversos organismos, incluidos, por ejemplo, los estados de la República, los municipios de la República, y tenemos un Consejo de Cambio Climático, la Ley General de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático, la estrategia. O sea, tenemos una gran cantidad de instrumentos que nos permiten enfrentar el cambio climático de la mejor manera posible desde el punto de vista de la organización y la planeación. Tenemos que hacer con pequeñas cosas, construir de uno en uno, pues una gran actitud que nos permita ahorrar recursos. A lo largo de esta semana, más de 12 conferencias y 65 ponencias fueron expuestas por especialistas e investigadores del tema del cambio climático. Además, se abrió el debate para la discusión del Acuerdo de París y su impacto para Venezuela. El Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París fundamentalmente conduce a una eliminación del consumo de combustibles fósiles a nivel planetario, es decir, la eliminación del consumo de petróleo, de gas natural y de carbón mineral. Y Venezuela es un país que depende económicamente de la exportación de petróleo. Y tenemos la mayor reserva de petróleo del planeta y la segunda reserva más grande de gas del hemisferio occidental. Entonces, el Acuerdo de París, la tendencia es a que esas reservas tienen que permanecer bajo la tierra, que no se pueden seguir explotando y quemando. Y eso evidentemente representa una amenaza existencial prácticamente para Venezuela, de la que poco se habla.
Es de resaltar que con el segundo simposio venezolano sobre cambio climático, los organizadores se plantearon acciones que implican un mínimo impacto ambiental sobre el clima desde el punto de vista de emisiones de gases efecto de invernadero. Asimismo, la meta de alcanzar cero en la huella total de carbono. Narci Delgado, ULE informa. El primer encuentro del Movimiento Popular Alternativo tuvo como sede la ciudad de Mérida. El Movimiento Popular Alternativo, actualmente en formación, pretende ser una esperanza para quienes no están de acuerdo con la MUD y el PSUV. El coordinador político nacional es el periodista Manuel Isidro Molina, y en este primer encuentro se presentaron las estrategias y las tácticas de este movimiento, que desde ya se declara sin criterio político partidista. Aportando soluciones, nosotros estamos empeñados en defender con vigor la existencia, el desarrollo de una poderosa economía mixta, que integre, fuera de los extremos, integre todo el potencial público, privado, asociativo de los trabajadores, de las comunidades, para impulsar este despegue económico que beneficiará al pueblo venezolano. Sin los dogmas del estatismo que distingue al PSUV y los dogmas del neoliberalismo que distingue a la MUD. Tanto la población que quiere la solución progresiva, urgente, de esta situación caótica que hay desde el punto de vista económico, el costo de la vida, la escasez, etcétera, la falta de producción, como de los sectores productivos, como de los sectores sindicales y los sectores asociativos de los trabajadores, llámense cooperativas, microempresas, fondos en el sector agropecuario, etcétera. A todos ellos nuestro llamado a unir esfuerzos por el gran desarrollo que merecemos los venezolanos. Para el Movimiento Popular Alternativo es prioridad la reforma en la Constitución para afianzar el equilibrio de poderes. La Constitución del 99, que es muy buena en muchos aspectos, tiene un grave error, que es la concentración de poder presidencialista. Es una concepción antihistórica, que va contraria a todas las definiciones que hubo en los años 90, 80 y 90 sobre los problemas del Estado venezolano. Con fundamento vamos a presentar un esquema de reforma, aclaro, restringida, concreta de la Constitución. Luego, apuntamos a la reconstrucción moral de la República. Es un esfuerzo que tiene que ser con la participación de las iglesias, las academias, las universidades, los sectores gremiales, sindicales, sociales en general y la población. Venezuela no puede seguir siendo víctima de la corrupción, de la inmoralidad, de la delincuencia. Convencidos de que la mayoría inconforme de venezolanos y venezolanas no están sometidos a los factores de la polarización, llámese PSUV, llámese MUD. Son dos minorías muy importantes, las respetamos, pero que no pueden ser los únicos que pretendan mostrarse como la solución a los problemas del país, porque ellos son parte del problema. Ellos son corresponsables de la crisis. Este primer encuentro nacional del Movimiento Popular Alternativo dará como resultado la Declaración de Mérida, manifiesto a la Nación como una convocatoria a todos los sectores del país. Desde las bases sociales, desde los movimientos sociales, se puedan definir agendas que permitan una orientación en la búsqueda de las soluciones de los grandes problemas por los cuales está atravesando nuestra nación. Particularmente nosotros vamos a trabajar sobre el tema político, en el entendido que hay una tendencia a escala global, a escala mundial, donde la antipolítica se viene apoderando, digamos, de lo que son los espacios de toma de decisiones, e incluso la antipolítica viene a ser una expresión presidencial, específicamente lo vemos en el caso de los resultados de las últimas elecciones de los Estados Unidos. Aspectos relacionados con la crisis económica del país, como la deuda externa, son temas de discusión en este primer encuentro del Movimiento Nacional Popular Alternativo, en el que se consultó la opinión del también expresidente del Colegio Nacional de Periodistas sobre la reciente decisión del TSJ que afecta el desempeño periodístico para cubrir protestas y manifestaciones de calle. Para Manuel Isidro Molina, esto es una medida restrictiva inaceptable. Primero, que es una medida inconstitucional, porque en Venezuela no hay censura previa, según la Constitución. Y
además de la barrera constitucional para ese impedimento, está el vigor de los periodistas venezolanos y del gremio periodístico venezolano, que históricamente se ha enfrentado a las dictaduras, que históricamente ha luchado por el libre ejercicio de la profesión y por el derecho de nuestro pueblo a estar debidamente informado, oportunamente informado, verazmente informado. El primer encuentro nacional del Movimiento Popular Alternativo finaliza este sábado. Narci Delgado, ULA Informa. Con mucha alegría, la Universidad de los Andes dio la bienvenida a la Navidad con el encendido del árbol en el rectorado. Los universitarios y merideños en general presenciaron este jueves el encendido del árbol de Navidad, una tradición que se mantiene viva en la Universidad de los Andes. Iluminar un símbolo que es el punto de encuentro para miles de visitantes durante esta temporada que acuden al rectorado a disfrutar de él. La universidad se viste con sus mejores galas y con su mejor corazón para recibir a todos los universitarios, todos quienes nos acompañan hoy en lo que tradicionalmente hemos llamado el encendido del árbol navideño en el edificio del rectorado, que marca una época, marca un momento en que decimos se inició la Navidad en nuestra universidad. Habíamos pensado, debido a la difícil situación presupuestaria, no armar el árbol, no hacer estas cosas, pero decidimos, esta es una tradición, y vamos a utilizar exactamente lo mismo que usamos el año pasado. No hemos variado nada, pero sí le hemos puesto mucho más corazón. Todas esas cosas negativas no pueden quitarnos la esperanza. Y la Navidad es sinónimo de esperanza, de reencuentro, de compartir con los demás, de abrazar a la familia. Y la universidad está en la obligación moral y ética de transmitir ese sentimiento a la gente para que la gente nunca pierda la esperanza, nunca pierda las ganas de vivir, siempre crea que es posible construir un futuro diferente y un futuro mejor. Como universitarios estamos entonces en la obligación de promover todo lo que tenga que ver con ese ambiente espiritual, de generar un ambiente cultural en el cual se ha vuelto icónico el encendido del árbol navideño. Acompañados de agrupaciones musicales que entonaron villancicos y aguinaldos, desde la Universidad de los Andes se llama a todos a la unidad y la esperanza para reflexionar por las acciones del año que termina y los proyectos a desarrollar para el próximo, siempre con la mirada puesta hacia el éxito de Venezuela. Cualquier circunstancia de esta no debe llevarnos a olvidar esos momentos tan lindos que hemos vivido siempre en una Navidad. Ese niño que llevamos adentro, este es el momento de sacarlo afuera, y ese es un niño que va a amar, que va a perdonar, que va a contertuliar con sus congéneres. Pero además el momento es apropiado para hacer un llamado a la reflexión. Todo un año ha transcurrido. ¿Qué hemos hecho por nuestra universidad? ¿Qué hemos hecho por nuestro país? ¿Qué hemos hecho por nuestra democracia? Eso nos debe llevar a la reflexión. Y luego de esa reflexión, plantearnos objetivos y metas. ¿Qué vamos a hacer el próximo año por tener un mejor país, por tener una mejor universidad y porque nosotros seamos mejores cada vez más? Esas acciones que la universidad hace para mantener viva la llama de la esperanza, que no solamente tienen que ver con adornar el ambiente del rectorado, que ya se hace mucho tiempo que no es algo de lo cual se haya apropiado el universitario, sino que los turistas vienen a verlo porque es algo hermoso, porque está bien montado, porque hay seguridad para la gente que nos visita. Cuando tú lo juntas también con los villancicos, con las cantorías, con los coros que van a dar una cantidad importante de conciertos en el aula magna, cuando tú sumas la misa que vamos a tener el día 12, te das cuenta de que eso demuestra que la universidad, cuyos orígenes son eclesiásticos sin ninguna duda, transmite esa sensación de reencuentro, de esperanza y de amor y de fraternidad. Y eso es fundamental. Es un momento de reencuentro familiar, en tiempos difíciles, pero de renovar la fe, para hacer los cambios necesarios, para seguir en paz, construyendo un nuevo país. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Con un concierto gaitero finalizó la semana aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Con motivo de la celebración del 58º aniversario de la creación de los estudios de economía de la ULA, se llevó a cabo una mañana gaitera, la cual contó con diferentes grupos de la región y de la ciudad capital. Estamos en la semana de la celebración del 58 aniversario de las FACES y estamos cerrando hoy con una mañana gaitera, el Día de la Chinita, donde están dos grupos de acá de Mérida y el grupo de Caracas Tesoro Gaitero.
Casualmente coincidió con el Día de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, por la cual no podían faltar las gaitas y así aprovecharon para dar inicio a las Navidades. Con esta mañana gaitera dan cierre oficial a la semana aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Clara Sánchez, pasante única, ULA informa. Las tradiciones navideñas continúan en la Universidad de los Andes. La próxima semana se efectuará un concierto de coros infantiles en el aula magna. En este concierto, en el que se tendrá la participación de varias agrupaciones que rendirán homenaje al coro de niños y jóvenes de la Universidad de los Andes. El próximo sábado 26 de noviembre, en el aula magna a las 6 de la tarde, vamos a estar dando un concierto con todos los coros de la Fundación Pro Música que están homenajeando al coro de niños y jóvenes de la Universidad de los Andes que cumplen 31 años de trayectoria ininterrumpida. Esperan la compañía de todos los merideños amantes de la música tradicional para que asistan a esta actividad programada para toda la familia. Tenemos 4 agrupaciones diferentes que se van a presentar, que son las agrupaciones de la Fundación Pro Música, el coro Riquirrán, que son los niños más pequeñitos, el coro de niños y jóvenes de la Universidad de los Andes y el coro Pro Música, tanto voces blancas como voces oscuras. El repertorio es muy variado, pero fundamentalmente música navideña por la época en la que estamos. Pero digamos que nosotros abarcamos música tanto venezolana, latinoamericana y universal. La entrada para este concierto será gratuita. Leonardo Rodríguez, ULA informa. Las arepas y próximamente las hallacas no tendrán el principal ingrediente, la harina de maíz. La situación es grave porque no hay maíz blanco para procesar y los inventarios se están acabando. Agricultores e industriales coinciden, los niveles de maíz blanco utilizado para la elaboración de las tradicionales arepas venezolanas son deficientes. La cosecha es insuficiente para los requerimientos de la industria y solo alcanza hasta mediados de enero. Una parte de ese maíz ya ha sido consumido, porque como hay tan pocos inventarios, para decirlo en forma coloquial, estamos del horno a la boca, prácticamente. Y cada día hay menos maíz blanco disponible para la industria precocida de maíz. Desde Venemaíz advierten que la cosecha es insuficiente y el Estado tendrá que importar. La cosecha de maíz blanco pues simplemente alcanza hasta el mes de enero, mediados de enero. Por este motivo, y para garantizar las necesidades de la agroindustria y la producción, se requiere importar el déficit que está por el orden de 1.118.000 toneladas. Este miércoles comparecieron ante la Asamblea Nacional representantes de la agroindustria y realizaron ante los parlamentarios un diagnóstico del sector. La principal empresa de alimentos del país fue convocada. Señores, hay 27 plantas de harinas precocidas en el país. Alimentos Polar tiene 3. Hay más de 16 marcas de harina precocida de maíz. Alimentos Polar tiene 2. Sus plantas para la elaboración de harina de maíz precocida están detenidas. Por primera vez en 55 años, la producción de harina pan está paralizada totalmente en nuestras 3 instalaciones productivas. Niegan las acusaciones del gobierno venezolano que lo señala como un monopolio y dicen que hay discriminación en relación a los productos extranjeros similares que están llegando al país. No puede ser que la harina pan producida en Colombia, comprada por esas vías, la presentación de kilos se venda en 2.100 bolívares. Nuestra harina pan producida en Colombia, la presentación de medio kilo, que no la hacemos en Venezuela, se venda en 1.600 bolívares. Y la harina pan producida por todos mis compañeros de trabajo, estemos obligados a venderla a 190 bolívares. Los legisladores aseguran solicitarán al Ejecutivo cesar el control de precios y garantizar la materia prima. Hay hambre y escasez, porque vemos a un gobierno nacional que prefiere apostar
En el caso del maíz, prefiere apostar al maíz de Estados Unidos o al maíz mexicano en vez de apostar al maíz que producimos nosotros aquí en Venezuela. A pocos días del mes que más se consume harina precocida en el país, porque uno de nuestros platos tradicionales es la hallaca, estemos en una situación precaria porque no hay ese producto. Pidieron el establecimiento de un precio que cubra los costos y solicitaron se considere un acuerdo entregado a las autoridades que permita equilibrar el mercado. Se hace evidente la inconformidad con respecto a los resultados de la mesa de diálogo. Carlos Ocariz dice que el gobierno no ha cumplido sus compromisos y María Corina Machado expresa que solo ha servido para dividir. Le exigimos al gobierno que deje sus diferencias internas, que se pongan de acuerdo, que sean serios, no solamente la actitud ante la OEA. Lo que se ha acordado no se está cumpliendo. Allí habían testigos de UNASUR, habían por supuesto los mediadores, los representantes de los distintos países, también los representantes del Vaticano. Pero no solamente eso, vemos también con preocupación cómo voceros del oficialismo llaman a una contraofensiva contra la mesa del diálogo. Dice que por el momento no está previsto suspender el acercamiento de forma total. Nosotros lo hemos hecho, somos serios, distinto al gobierno, somos serios, hemos cumplido y seguiremos cumpliendo porque la palabra para nosotros es un juramento, la palabra para nosotros vale. Dentro de la misma oposición, organizaciones como Vente Venezuela de María Corina Machado exigieron a la Mesa de la Unidad continúe el juicio político que el Parlamento había planteado en contra del mandatario venezolano. Este diálogo, ¿a dónde nos está llevando? A apaciguar el país, por lo tanto. Es el momento de una unidad muy amplia, pero con un solo fin: la derrota de la dictadura ya y la reconstrucción de Venezuela. Consideran que quien más ha perdido en los acercamientos con el gobierno es la oposición. El diálogo, si algo ha sido divisionista, es precisamente esta iniciativa del diálogo, porque no se consultó con nadie o te la consultaron a ti. Entonces es el momento de actuar con firmeza y llamar las cosas por su nombre, y es el momento de avanzar ya. Plantea incluso reestructurar y cambiar las autoridades de la coalición de partidos opositores en el país. Para la Asamblea Nacional, a través de algunos de sus representantes de la oposición, ha sido difícil el acceso a los expedientes que contienen las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre la nacionalidad del presidente Maduro y la demanda del Procurador General de la República en contra del Poder Legislativo. Por segunda vez, el Tribunal Supremo de Justicia negó el acceso a 2 expedientes, los cuales contienen sentencias promulgadas por la Sala Constitucional. Así lo dio a conocer la diputada Denis Fernández, quien destacó que uno de ellos se refiere a la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro. Ha sido muy difícil para nosotros en la conducción de esta subcomisión poder acceder a la partida de nacimiento del presidente. Ha sido muy dificultoso tener las pruebas de las cuales le hemos solicitado a todos los organismos nacionales, al gobierno nacional, y los cuales pues se nos ha negado en todo momento. Por su parte, el asesor jurídico de la Asamblea Nacional, Jesús María Casal, denunció que también se negó el acceso al expediente relacionado con el amparo presentado por el Procurador General Reinaldo Muñoz en contra del Poder Legislativo. La sentencia sobre la reforma parcial de la ley de la Contraloría General de la República. Este es un caso en el cual el presidente de la República, después de haberse vencido con creces el plazo constitucional de 10 días, remitió esa ley ya sancionada por la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia, y las propias fechas recogidas en la sentencia indican que había transcurrido más de un mes desde el vencimiento de ese lapso de 10 días. Pero adicionalmente esa sentencia tiene una irregularidad, y es que no indica la fecha de la sentencia. Aseguran que la Asamblea Nacional conserva sus atribuciones legítimas y constitucionales para declarar la responsabilidad política del presidente Maduro y otras facultades que la Constitución le asigna de manera expresa.
En esta sección presentamos un informe de AFP sobre la situación de los venezolanos sin medicinas, lo que está cobrando vidas. Se reitera la exigencia de apertura de un canal humanitario de inmediato. Una nueva protesta tomó las calles de Caracas el jueves para exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro que permita el ingreso de medicinas donadas al país. Recetas en mano, los ciudadanos convocados por el partido Primero Justicia se dirigieron a la Nunciatura Apostólica para pedir alternativas de abasto ante una escasez de medicamentos que, según la Federación Farmacéutica, alcanza el 85%. ¿Se imagina que ver a su hijo con convulsiones y no puede hacer nada? Canal humanitario ya. Nuestros pacientes de cáncer se nos están muriendo por falta de medicamentos. La escasez de alimentos y medicinas es uno de los temas del diálogo entre el gobierno y la coalición Mesa de la Unidad Democrática, que busca resolver la grave crisis política y económica con la mediación del Vaticano y la UNASUR. Le exigimos a los mediadores, le exigimos a UNASUR que se pongan los pantalones, que le exijan al gobierno claridad y que le exijan al gobierno el cumplimiento de lo acordado. El gobierno socialista niega que en Venezuela exista una crisis humanitaria, como denuncia la oposición, y sostiene que ese argumento busca allanar el camino para una intervención militar de Estados Unidos. Les consultamos, ¿qué hará ante la única opción de retirar 10.000 bolívares diarios? Ir al banco todos los días, el 6% votó por esta opción. Pagar con tarjeta, 40% y ambos, 54%. Antes de concluir la emisión de hoy, compartimos el siguiente pensamiento de Mahatma Gandhi. Si queremos progresar, no debemos repetir la historia, sino hacer una historia nueva. De allí el gran valor de los historiadores, porque nos acercan al pasado. Y de esta forma finalizamos nuestra emisión por el día de hoy. Solo me queda agradecerles toda la deferencia. Estaré nuevamente con ustedes desde el 12 de diciembre. Este lunes les acompañará Narci Delgado. Que tengan un feliz fin de semana y continúen con nuestra programación.